Bueno, nosotros continuamos con más información útil que tiene que ver con su día a día y en el sentido de esta resolución que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia el día de ayer en torno a estos amparos que le concedió a 4 personas que forman parte del colectivo SMART. Ya platicamos con el abogado constitucionalista Fabián Aguinaco, quien representa a estas 4 personas, sobre precisamente qué significan estos amparos, pero creo que es importante también tener el punto de vista del gobierno federal, de lo que representa esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala, en torno al uso de la marihuana en general, no nada más para estas 4 personas. Y es por eso que le agradezco a Humberto Castillejo Cervantes, quien es consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal. Humberto, muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Javier, muchas gracias por invitarme. Humberto, pues un hecho histórico, sin duda alguna, lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué representa para el gobierno federal esta resolución para estas 4 personas, este permiso para que estas 4 personas única y exclusivamente puedan utilizar la marihuana de manera lúdica? Mira, sin duda alguna fue una resolución muy novedosa de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hizo una interpretación constitucional en la cual lo que dice es: las personas tienen derecho a decidir si consumen o no la marihuana para fines lúdicos y recreativos. Y esto solo aplica a las personas que se fueron al juicio de amparo. Y lo que dice es, estas 4 personas, porque tienen el derecho a decidir si consumen o no, entonces tienen el derecho a sembrar la cantidad de marihuana estrictamente indispensable para ese consumo, con ciertas restricciones. La primera restricción es que este consumo no se puede dar frente a terceras personas que no hayan dado su expreso consentimiento o frente a menores de edad. Segundo, estas personas que siembren la marihuana para su consumo, por ningún motivo lo pueden suministrar, es decir, no le pueden dar a otras personas marihuana y no la pueden comercializar, porque eso sería delito. Entonces, básicamente lo que dijo la Corte es, solo pueden sembrar estas 4 personas para consumo personal. ¿Qué quiere decir esto, Javier? Quiere decir que todos los demás, que no son esos 4, no pueden sembrar en este momento marihuana, ni siquiera para consumo personal. Cuidado, porque ¿no? Sigue siendo delito. Cuidado, y creo que eso es lo más importante a subrayar, Humberto, porque ayer vimos mucha gente celebrando, y lo digo muy entre comillas, en la calle fumando marihuana, y esto sigue siendo un delito si no se tiene un amparo, si no se tiene un permiso, como el de estas 4 personas, ¿cierto? Mira, consumirla está despenalizado, es decir, no es un delito, pero sí tiene que haber una intervención administrativa. Entonces, lo que se hace a las personas que están consumiendo en la vía pública es, se les pone a disposición de la autoridad sanitaria, porque así lo dice la Ley General de Salud. Importante. Normalmente los ponen a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público a disposición de la autoridad sanitaria. Ajá. Por ejemplo, la posesión de marihuana por debajo de la tabla que señala la Ley General de Salud, que son 5 gramos, no es delito, pero sí hay que ponerlo a disposición de la autoridad sanitaria. Lo que se hizo en este amparo es que estas 4 personas pueden sembrar para su autoconsumo, y lo que sí es delito para todos los demás es sembrar para su autoconsumo. Entiendo. Entonces, lo que no puede hacer la gente es sembrar su planta de marihuana y pensar que está dentro de la legalidad. Por supuesto, no. La sentencia del amparo no abarca la comercialización ni el suministro. Lo que sigue diciendo la sentencia es, bueno, si una persona tiene derecho a decidir si consume o no la marihuana, es en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entiendo. Pero no significa que se esté dando una autorización para que la gente siembre para producir, siembre para comercializar o siembre para suministrar. Incluso estas personas que obtuvieron el amparo, si siembran una plantita y llega un visitante y le dan parte de esa plantita, cometen el delito de suministro de marihuana. Entonces, esos son los efectos, son efectos muy acotados, y además quiero decirte, Javier, esta sentencia es un criterio aislado. ¿Qué quiere decir eso? No es jurisprudencia, no obliga a todos los jueces y tribunales colegiados. Incluso si hay nuevos amparos,
el juez y el tribunal colegiado que conozca podría resolver en contra de lo que dijo la primera sala. Sin duda alguna es un precedente importante que habrán de considerar, pero al no ser obligatorio, hasta que haya 5 asuntos en el mismo sentido resueltos por la primera sala, los jueces pueden resolver en uno o en otro sentido. Muy bien. Incluso como resolvió el primer juez, que fue negando el amparo. Exactamente. Muy bien. Esto es importante también, Humberto, qué bueno que lo menciona. Estoy platicando con Humberto Castillejos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal. Estoy platicando acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno al uso lúdico de la marihuana, que le otorgó, repito y subrayo, únicamente a 4 personas, a estas 4 personas del colectivo Smart. Humberto, el gobierno federal considera este parteaguas, este hecho histórico, esta resolución, una buena oportunidad para retomar todo lo relacionado con el uso de la marihuana. ¿Lo consideran como algo positivo para la sociedad? ¿El gobierno lo considera así? Mira, el día de ayer el señor presidente de la República fue enfático en señalar que esta resolución obliga a ampliar el debate sobre el uso de la marihuana. Y obliga a ampliar este debate porque es un debate que ya está en otras latitudes, es un debate que se va a tener en el seno de la Organización de Naciones Unidas en 2016, y sin duda alguna lo que hay que hacer aquí es escuchar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad qué es lo mejor en la regulación de la marihuana. Hay que ser enfáticos en decir una cosa. La Corte fue muy clara y dijo, la marihuana sí daña la salud, sí daña la salud pública, y por tanto, aun cuando sea un derecho decidir si consume una persona o no, el Estado mexicano tiene la facultad constitucional de regular el uso y todas las demás actividades de la marihuana. Entonces, ese es el debate de futuro. ¿Cómo debemos de regularlo? Primero, para proteger mejor la salud. Algunos dicen que no es la tendencia prohibicionista la que debe de permanecer, sino una tendencia regulatoria de salud. Otros dicen que la tendencia prohibicionista, si bien no ha reducido el consumo, sí lo ha contenido, porque de otra forma se podría disparar. ¿Será? Algunos dicen que... no, te estoy diciendo lo que se dice. En general, no es ninguna exposición mía, ¿eh? Entiendo, ni del gobierno federal. Ni del gobierno federal, ninguna exposición mía ni del gobierno federal. Lo que te quiero decir es qué es lo que se dice en la literatura, ¿no? Algunos dicen que es muy poco adictivo, otros dicen que es una adicción que lleva al consumo de otras drogas. Algunos dicen que el consumir en edades tempranas, debajo de los 23 años, afecta el desarrollo cerebral y específicamente la parte cognitiva. Entonces son las cosas que se tienen que considerar. A ver, Humberto, pero hablando de estas cosas que se dicen, muchos piensan que legislar, legalizar y despenalizar la producción de marihuana terminaría con muchos problemas que tienen que ver también con la violencia y la inseguridad, además de generar ingresos importantes en cuanto a impuestos se refiere. Ahí está el alcohol, ahí está el tabaco, ¿no? ¿No sería lo mismo con la marihuana? Mira, yo creo que ese es parte del debate que tenemos que dar. Sería, en mi calidad de consejero jurídico, sería irresponsable fijar una posición que no tiene el gobierno en su conjunto. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es el análisis de cuál es la mejor regulación. No podría yo especular, porque tampoco soy experto en eso, y también nunca podremos especular qué va a pasar en relación a si se regula de una forma y al futuro de la regulación. Lo comentas con el tema del alcohol. En algunos momentos en Estados Unidos estuvo prohibido el alcohol. Los 20, se legalizó, y el consumo del alcohol es un problema de salud pública bien importante en el mundo, que está llevando a generar políticas de prevención y políticas de información para proteger la salud. Entonces, yo creo que hay que tener un debate que pero se terminó con la violencia, Humberto, en los 20, ¿te acuerdas? Sí. El problema de salud es un hecho. Digo, sería inocente pensar que la gente no está consumiendo marihuana allá afuera, ¿no? Se está consumiendo al fin y al cabo. Ahí está el problema de salud, ¿no? El asunto, creo, está en terminar con la violencia, con la inseguridad que está viviendo nuestro país a través de la regulación de
de la marihuana. Además, hablando de este debate, no está dicho todo ya, Humberto. ¿No sería una buena oportunidad para el gobierno federal considerar todo lo que consideró la primera sala, la Suprema Corte, para llegar a ese consenso con esta resolución sobre el uso de la marihuana? Tuvo que analizar cualquier cantidad de datos sobre los efectos de la droga en la sociedad, ¿no? Puede ser una gran oportunidad para el gobierno federal y también para nosotros, los mexicanos, de cambiar las cosas radicalmente, ¿no? Sí, mira, la Suprema Corte estudió mucha literatura al respecto. Bien dices el efecto que se tuvo en los 20, pero también algunos otros te dirán, pues la producción ilícita se puede desplazar a otro tipo de droga y entonces no necesariamente terminaría de tajo la violencia. Por eso pero no podemos estar peor, Humberto. Lo que te quiero decir es, hay que analizar todos los aristas. Sin duda. No, lo que te quiero decir es, no estamos en contra de una nueva regulación, pero creemos que lo que se tiene que hacer es analizar con mucho detalle cuál es la mejor regulación que se debe de hacer en relación a este tema, hasta dónde y cómo regularlo. Pero es que eso es importante, el debate va en este sentido, ya sí, no va en el sentido de si se tiene que despenalizar o regular o no, ya está dicho eso, ¿no? No, yo creo que el debate es cuál es la mejor regulación. Te insisto, la Corte lo único que dice es, tú tienes, o estas 4 personas tienen derecho a consumir y tienen derecho a plantar su plantita, pero dice, no me meto nada en la parte de comercialización, no me meto nada en la parte de siembra para comercialización, no se mete la Suprema Corte en la parte de siembra para suministro. Entonces, no te está dando todos los parámetros de regulación o de cómo podría ser una regulación. Sí. Por eso es necesario este debate. Por ejemplo, llegan hoy el expresidente Cardoso y la expresidenta de Suiza, Dreyfus, a presentar mañana en el Senado un documento sobre que han trabajado expresidentes como el expresidente Zedillo, el expresidente Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia, la expresidenta de Suiza, y es parte del debate. Y yo creo que este debate lo tenemos que enriquecer, y lo que tenemos que hacer es, no por apresurarnos, tomemos una mala decisión. Hay que tener este debate y hay que llegar a la conclusión de cuál es la mejor regulación. Pero que se llegue pronto, ojalá, ¿no? Y de la mejor manera, pues, ¿no? No que se quede ahí, se diluya, ¿no? Ojalá que de verdad sea una oportunidad que se aproveche, Humberto, y que termine en el bienestar de la sociedad en general. Mira, yo creo que eso es lo que se construye con una democracia constitucional tan plural como la nuestra. Habremos de ver primero, pues, todas las opiniones científicas, las opiniones médicas, las opiniones especializadas de psiquiatría o incluso las necesidades jurídicas, porque tenemos tratados internacionales que nos obligan a prohibir ciertas conductas relacionadas con la marihuana. Entonces, no es solo con una reforma legal como se podría hacer una regulación completa. Hay que analizar también los tratados internacionales, que para separarse de ellos habría que tener otro procedimiento distinto que se llama denuncia de tratado. Entonces, es un tema muy complejo, es un tema en el que hay que poner mucha atención y es un tema en el que tenemos que ser muy responsables. Pero ahorita lo más importante, lo más relevante de todo, es decirle a la gente que no se confunda y que en esta confusión no vaya a pensar que está legalizada toda actividad relacionada con la marihuana. ¿Vendrá una campaña por parte del gobierno informativa en este sentido? Yo creo que esa es la parte de comunicación, la tendría que decidir la parte de comunicación social. Desconozco, Javier, muy bien. si se va a adoptar o no. Lo que sí sé con toda certeza es que vamos a seguir ampliando la política para la atención de las adicciones y prevenir las adicciones. No solo de las drogas que hoy se consideran ilegales, sino de las drogas que están dentro del comercio legal, como el tabaco y el alcohol. Al final es algo positivo, Humberto, creo yo, ¿no? Porque se está hablando, lo estamos hablando, hasta en espacios como esto, ¿no? Un tema que ha sido tabú cualquier cantidad de años, ¿no? Y que ha traído consecuencias, pues, terribles en la salud y en la sociedad en general con el tema de la inseguridad y el narcotráfico, ¿no? Yo creo que el hecho de que se discuta, así es, y que se discuta con mucha amplitud y que se discuta a partir de una resolución de la Corte, fortalece
la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y permite llegar a una mejor conclusión de cuál es la regulación. Lo único es no encontremos en la resolución una falsa salida o minimicemos los efectos que para la salud puede generar la marihuana. Hay que verlo con detalle, hay que verlo con responsabilidad y hay que hacer lo mejor que sea para México y sin duda alguna hay que atender al entorno global porque una regulación tiene también sin duda consecuencias de carácter global. No me refiero a la parte de consumo, sino por ejemplo a la parte de comercialización, de suministro y de producción. Y sobre todo hay que informarse a fondo antes de tomar una decisión. Hay que informarse a fondo. Así es. Humberto, de verdad aprecio muchísimo tu valioso tiempo. No, al contrario, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, estamos aquí al pendiente de lo que suceda. Espero tener comunicación contigo más adelante. Cuando tú quieras. Gracias. Humberto Castillejos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal. Ahí lo tiene. Espero que con esta información usted tenga una mejor opinión al respecto y sobre todo, pues si tiene usted que decidir más adelante, pues decida de manera correcta y sobre todo informada.